Sade, en Barcelona. Tenemos también con nosotros a Trinidad Laborde, que es también manager, es abogada de la Universidad Católica de Chile y manager del área de protección de datos, compliance y ciberseguridad de Écija en Chile. Y tenemos otros dos ponentes de lujo, como son María González, socia de Écija en Madrid, con una larga trayectoria de experiencia en todo lo que es materia de protección de datos desde el sector privado y con una gran experiencia en la implantación del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, que ha tenido la suerte o la desgracia de pelear con la Agencia de Protección de Datos en expedientes sancionatorios. Y por otra parte, tenemos a nuestro socio también, Jesús Rubí, que fue durante un montón de años subdirector de la Agencia de Protección de Datos, y yo creo que nos van a suponer ambos un gran aporte de la doble visión del funcionamiento de la agencia junto con la experiencia en el sector privado. Y os dejo en manos de Constanza y Trinidad, que son las personas que van a moderar este webinar, y espero que os sea de gran utilidad. Bueno, cualquier tipo de duda a través del chat o luego al final abriremos un conversatorio para poder plantear las dudas que nos surjan durante el desarrollo del webinar a nuestros ponentes. Connie, Trini, todo vuestro. Gracias. Le doy la Gracias, palabra a Geo. Trinidad que va a partir moderando. Vale, entonces, bueno, como siempre, bueno verlo Jesús y María. La idea es que ahora nos tengan unos minutos para hacer una breve introducción al tema. Podríamos partir con María, que nos comente un poco sobre cómo ha sido trabajar en datos desde la implementación del Reglamento General de Protección de Datos a la fecha y que nos cuente un poco de tu experiencia general para partir. Fenomenal. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Ece Otero, a Alfredo, a Trini y a Constanza por la invitación a este interesante webinar en un punto tan clave como en el que os encontráis ahora mismo en Chile con la reciente publicación de la norma. Efectivamente, como comentáis, yo llevo muchos años trabajando en materia de protección de datos, asesorando a empresas de todo tipo de tamaño y sector. Y la verdad es que con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en el 2018, la verdad que supuso y un antes y un después. Pero diría algo más. Realmente a partir de 2016, de la publicación de la fecha del Reglamento General de Protección de Datos, aunque contábamos con un plazo de adaptación de 2 años, se produjo una verdadera revolución en la mayoría de las entidades porque suponía un cambio muy notable en cuanto a la normativa que veníamos teniendo en España en esta materia. Por un lado, lo que más asustaba a las entidades, obviamente, era todo el aspecto relativo a los procedimientos sancionadores y a las cuantías de estos procedimientos que venían establecidas, partiendo de que la normativa anterior española establecía un máximo de hasta 600.000 euros, y con el Reglamento General de Protección de Datos ya pasábamos a hablar de palabras mayores, de entre 10 millones o 20 millones de euros o incluso un tanto por ciento de la facturación anual. Esto obviamente puso nerviosa a muchas entidades y desde 2016 empezó a haber un incremento del interés y la madurez en esta materia. Había también aspectos críticos que yo creo que lo va a comentar también Jesús después en cuanto a las obligaciones que establecía la norma para las entidades. Ya pasábamos a un sistema de diligencia y autocumplimiento, lo que el reglamento llama responsabilidad proactiva. Las entidades tenían de forma que proactiva llevar a cabo pues, lo que es el registro de actividades del tratamiento, tener identificados sus tratamientos, hacer sus análisis de riesgos, tener todas las políticas que exige un procedimiento, un marco de cumplimiento normativo en esta materia, y en caso de una reclamación, un ejercicio de derechos o incluso un posible procedimiento sancionador por parte de la agencia, esta documentación es la que tiene que aportar la entidad como acreditación de su diligencia, acreditación de todo lo que ha venido haciendo para cumplir. Esto obviamente suponía un reto y suponía un reto para las entidades porque, como decía, el reglamento supone cambios sustanciales con respecto a la normativa anterior, no solo en cuanto a esta metodología de responsabilidad proactiva, sino también con conceptos claves como es la parte de la legitimación de los tratamientos o el concepto de interés legítimo en el tratamiento, que creo que también recoge la normativa chilena. Esto es verdad que en la directiva anterior al reglamento sí que se recogía, pero nuestros legisladores en España tuvimos la suerte, o no suerte, como decía Alfredo, de que ese concepto de interés legítimo no lo llevase a la ley orgánica anterior.
Por tanto, nuestra experiencia en todo lo que tiene que ver con protección de datos pasaba o por el consentimiento o por obligación legal u otras bases de legitimación, pero no existía, no estaba en la práctica absolutamente nada utilizado ese concepto de interés legítimo que también suponía un reto para las empresas y, por qué no decirlo, para los abogados que estábamos del otro lado asesorando a las entidades a la hora de, oye, ¿cómo acreditamos este interés legítimo? ¿En qué conceptos se puede establecer? ¿En cuáles no? ¿Cuál va a ser la perspectiva de la agencia? Y yo creo que la intervención posterior de Jesús va a ser importante en este punto, en cuanto a cómo lo llevó la agencia, ese cambio de perspectiva y cómo evaluar ese reto que tenían las entidades a la hora de regularizar todos los tratamientos. Y yo creo que eso, entre 2016 y 2018 fue un absoluto boom. Y meses antes del 25 de mayo de 2018, que era la fecha efectiva puesta en aplicación y vigor del Reglamento General de Protección de Datos, fue una absoluta locura. Esto obviamente las entidades tienen que tener en cuenta que no es un proceso que se pueda hacer de hoy a mañana, que exige un verdadero análisis de qué se está haciendo en la casa, cuáles son los riesgos, cuáles no son los riesgos y obviamente ponerle orden. No verlo como un coste, no verlo como pues eso, como un coste el hacer estos trabajos, aunque obviamente supone un esfuerzo de recursos, de dinero, de tiempo a la hora de regularizar, pero verlo como una inversión no solo de cara a evitar posibles incumplimientos ante la autoridad de control y posibles sanciones económicas, sino también porque ese evitar riesgos supone un elemento de confianza para nuestros clientes, para nuestros usuarios, para nuestros pacientes en función del sector de actividad al que nos dediquemos y que nos va a permitir también mejorar nuestra imagen corporativa, nuestra imagen de marca, nuestra reputación y obviamente pues ser mucho mejores en el mercado. Creo que tenía 5 minutos, con lo cual creo que estoy absolutamente just in time. Muchísimas gracias a todos y quedo a vuestra disposición. Gracias, María. Efectivamente, un desafío importante y esos daños del terror se nos vienen a nosotros ahora, así que estamos ya ansiosos con lo que se viene. Bueno, y también para introducir por parte de Jesús, cuéntanos un poco desde tu perspectiva cómo fue esta implementación inicial desde la autoridad fiscalizadora de la RGPD. Pues hubo un poco la misma perspectiva. Gracias por la invitación, gracias a los asistentes por participar. Muy relevante, ya lo ha apuntado María, un cambio de modelo de cumplimiento, de un modelo administrativo en el que había un registro en el que se inscribían los ficheros, a un modelo basado en el principio de responsabilidad proactiva, en el análisis de riesgos, en la privacidad desde el diseño, en la privacidad por defecto y por tanto pues la agencia desde antes, desde los 2 años antes de aplicarse efectivamente el reglamento, tuvo que empezar a hacer esos análisis y a elaborar toda una serie de guías, orientaciones, criterios sobre cómo se podía adaptar una hoja de ruta de adaptación al reglamento y de algunas orientaciones sobre estos criterios. También, como ya he señalado, se pasó del concepto de ficheros al concepto de tratamiento. El tratamiento es una segmentación vinculada a una finalidad de lo que era un conjunto de tratamientos en un fichero y todas las medidas de cumplimiento se adaptaban a cada uno de los tratamientos. Hay una gran flexibilidad por parte de los responsables para identificar los tratamientos y adaptarlos a una misma finalidad, si se entiende, pero implica más complejidad en la aplicación de la norma. Asimismo, las bases jurídicas del tratamiento, como ha señalado María, el legislador español no incorporó el interés legítimo y se pasó de un modelo basado fundamentalmente en el consentimiento, consentimiento y consentimiento a un modelo de bases jurídicas que estaban todas en términos de igualdad e incorporando esta nueva base jurídica del interés legítimo, que es una base jurídica muy interesante porque permite una gran flexibilidad para adoptar el tratamiento de datos personales, aunque tiene a su vez una gran complejidad en la medida en que hacer una ponderación entre ese interés legítimo propio del responsable o de los terceros a los que se va a comunicar a los datos, otro elemento de flexibilidad, pero hay que hacer una ponderación de la que podremos hablar después con qué criterio se hace esta ponderación para que prevalezca el interés legítimo. Asimismo, se ampliaron los derechos de protección de datos, en particular algunos derechos nuevos
como el derecho a la portabilidad o los derechos relacionados con las decisiones automatizadas que generan efectos sobre las personas, que es el fundamento de todo el tratamiento de datos en Internet y de toda la publicidad que se realiza online y que es el modelo de financiación de todos estos grandes servicios en Internet, que se basan en el perfil de los usuarios de Internet y en una publicidad personalizada. Y ahí operan estas decisiones automatizadas. Y el derecho de supresión, pero que no estaba en la legislación española, pero que ya había habido una experiencia previa en un litigio con Google respecto de la eliminación de búsquedas a partir del nombre de las personas. También cambió sustancialmente el modelo de supervisión. Era un modelo, el anterior, que estaba fundamentado en la imposición de sanciones. Ahora el reglamento permite un amplísimo abanico de acciones correctivas, aunque la ley chilena no las ha detallado, permite que la autoridad de control vaya modulándolas a lo largo del tiempo, y mi criterio es que es muy relevante que se adopten todo ese tipo de medidas correctivas, porque si no, todo se focaliza en la sanción económica y no se consigue una eficacia adecuada y una proporcionalidad en el cumplimiento de la norma. Y también se ha impuesto un amplio abanico de sanciones verdaderamente disuasorias junto a estas medidas correctivas, como la advertencia o como el apercibimiento, que antes solo se podía aplicar al sector privado. Por tanto, tenemos un nuevo marco que es complejo y que, como ha señalado María, es imprescindible abordarlo con tiempo y adaptarse con tiempo. Y en ese sentido, además de las medidas de aplicación del reglamento, hay unas que son extraordinariamente relevantes, cuya deficiencia he apreciado cuando he trabajado en la agencia y también la he apreciado ahora con la perspectiva del sector privado, que es articular correctamente los sistemas de gobernanza interna dentro de las organizaciones, de forma que estén claramente interrelacionadas las áreas tecnológicas, las áreas jurídicas, las áreas laborales, las áreas de clientes, las áreas de contratación, y un contacto directo con los equipos directivos para que se sepan cuáles son las políticas de privacidad que aplica la empresa. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Para ya ir metiéndonos un poco hacia la carne del asunto, María, coméntanos un poco cómo han impactado las entidades las bases de legitimación, cómo ha sido esta evolución de las bases de legitimación, cómo se han ido interpretando. Cuéntanos un poco desde tu experiencia asesorando ahí. Vale. Bueno, la verdad es como decíamos anteriormente, el cambio de las bases de legitimación supuso un absoluto punto y aparte en lo que venía siendo la normativa de protección de datos. Por un lado, anteriormente nos habilitábamos en el consentimiento, cuando existía una obligación legal muy clara, como puede ser el pago de nóminas en el ámbito de recursos humanos, ¿no? Oye, yo no necesito pedir un consentimiento al empleado para poderle pagar la nómina, cuando ya tenemos una relación laboral al efecto. ¿Esto qué supuso? Pues mucho trabajo de análisis, sobre todo en ese primer periodo con mucha incertidumbre a pesar de las guías que publicaba la agencia, y que hizo que tuviésemos que hacer también mucho trabajo interno, tanto por parte de los abogados de la firma como por parte del propio cliente, en cuanto a cómo interpretar o cómo aplicar en la práctica ese interés legítimo. Existían supuestos en que se veía muy claramente. Pero en otros, obviamente, teníamos que evaluarlo y hacer esos análisis de proporcionalidad y de necesidad de un tratamiento que permitiese evaluar. Nosotros, además, en la oficina nos hemos encargado o nos hemos encontrado con retos relevantes que creo que es bueno también que tengamos aquí en cuenta, que es cuando hablamos de proyectos multinacionales, ¿no? Tenemos clientes cuya matriz está en España, que tienen la necesidad de adecuarse al Reglamento General de Protección de Datos, pero que obviamente puede tener presencia en numerosos países, como puede ser Chile, y tenemos experiencia práctica en este tipo de proyectos. Y aquí el reto estaba, teniendo la matriz en España, teniendo como base de regulación el Reglamento General de Protección de Datos, cómo podemos hacer conceptos análogos o políticas o procedimientos que puedan caer desde la matriz a todos los territorios, sin que ello perjudique al cumplimiento de la normativa legal que tengan
en cada uno de los territorios. En el caso de Chile, ¿qué se ha hecho o qué se hizo en este proyecto? En aquellos tratamientos en que podía existir una base de legitimación del interés legítimo, nosotros en los últimos años, ya con la agencia, con los dictámenes, incluso con los procedimientos sancionadores que publica la propia agencia y que hay que leerse con mucha atención porque establece muchas claves de cómo llevar todo eso a la práctica, empezamos a hacer análisis y en conjunto el territorio de Chile y el territorio de España, teniendo en cuenta lo que venía a establecer el hasta entonces proyecto de ley con el que veníamos trabajando ya para ir adecuando a la entidad y la actual ley con el reglamento para determinar, oye, pues este tratamiento se han hecho todos los análisis conforme a los requisitos que establece la norma, conforme a los requisitos que establece la autoridad de control, conforme a los matices que te establecen los propios procedimientos sancionadores, que insisto, es importante leerlos porque te dan muchas claves de cuál es la visión de la agencia y yo creo que ahí Jesús puede decir mucho al efecto. Al final se ha ido trabajando en ello. ¿Qué es lo bueno con hacer este trabajo tan exhaustivo y teniendo en cuenta todas estas normativas? Que cuando nos hemos encontrado con una posible reclamación, con un posible inicio de un expediente, un requerimiento de información de la agencia, cuando está bien trabajado, la realidad es que nosotros tenemos la capacidad de evidenciar y de justificar cada uno de esos tratamientos. Y en la mayoría de los casos, salvo una visión a lo mejor, y permíteme Jesús, con todo el cariño que te tengo, una visión más cuadriculada de la agencia, lo hemos conseguido salvar. Y en otras ocasiones dices, bueno, la agencia va por aquí, pero es que, oye, igual que las empresas se pueden equivocar, la agencia a lo mejor está teniendo una visión un poco más cerrada en los tiempos que corren. Tengamos en cuenta, y lo dejo ahí caer, estamos en tiempos no solo de nueva norma de protección de datos, sino de mucha innovación tecnológica. Hablemos de inteligencia artificial, hablemos de un montón de tecnologías que las empresas están empezando a utilizar, software que se están utilizando, que implica tratamiento de datos y que obviamente supone un riesgo adicional. Con lo cual, aquí también podemos tener en cuenta que, oye, si yo mi empresa quiere utilizar una pequeña herramienta de inteligencia artificial para ayudarme a perfilar qué clientes tengo, hay un impacto tremendo en protección de datos, con lo cual el reto todavía es mayor porque tenemos que hacer todos los mayores esfuerzos para cumplir esos análisis y cumplir los requisitos que nos puede exigir no solo la norma, sino autoridad de control para justificar y acreditar cuál es nuestra diligencia en el tratamiento. Gracias, María. Y Jesús, cuéntanos un poco desde la perspectiva de la agencia, cómo ha sido la evolución de la utilización de las bases de legitimación, cómo fue en un inicio, cómo ya hasta ahora. Cuéntanos un poco globalmente cuál ha sido esa visión. Pues ha supuesto un cambio radical por esa perspectiva que había de estar basado en un consentimiento y de que, como se ha señalado, aunque en la directiva europea estaba contemplado el interés legítimo, el legislador no los traspuso y no lo incorporó al derecho interno y, por tanto, aunque podía ser de aplicación directa, fue una base jurídica que no fue evolucionando a lo largo del tiempo con la normativa anterior. Y es una base jurídica que, como estamos señalando, es muy interesante. Hay que hacer un proceso, ya que hay un periodo de adaptación suficientemente largo en el marco de la normativa chilena, hay que empezar a hacer ese proceso de análisis y ese proceso de adaptación y sobre todo lo que se analice hay que documentarlo, que es la auténtica garantía de que se está realizando el cumplimiento y hacer ese análisis de una manera dinámica, es decir, que no solo se hace antes de empezar el tratamiento de los datos, antes de aplicar la norma, sino que tiene que ir evolucionando a medida que se van produciendo situaciones de tratamiento por parte de responsables del tratamiento. En relación con el consentimiento, hay que tener en cuenta que también es una base jurídica que es bastante modulable. Hay consentimientos, hay que hacer nuevos modelos, hay casos en el consentimiento se realiza para varias finalidades, hay que ver cómo se separa cada una de esas finalidades para que se pueda considerar que es un consentimiento libre, segmentado para cada una de ellas. Hay veces que se vincula o se obtiene el consentimiento a través de un contrato y debe separarse con claridad los casos en lo que es la base jurídica de la relación contractual de los casos en que en el marco o en el entorno del contrato se aprecia una base
una base jurídica nueva, hay que evitar cláusulas abusivas, hay que tener en cuenta si hay una posición de desequilibrio en el ámbito del tratamiento de datos, como puede suceder con las administraciones públicas o en el entorno privado con las relaciones laborales, donde el consentimiento no va a ser una base jurídica adecuada por la preeminencia que tiene el empleador respecto de los empleados. Y también se ha planteado en muchas ocasiones es decir, bien, por ejemplo, en el entorno de Internet, no, usted puede prestar el consentimiento y si no, pague por el acceso a esta información. Eso ha sido una polémica muy reciente donde hay distintas posiciones. La Agencia Española de Protección de Datos ha tenido una bastante rigurosa, que es que no cabe el pago. Mi opinión es que no coincido exactamente con el criterio de la agencia, sino que puede caber un pago proporcionado, no un pago que desincentive, porque los servicios de Internet no está establecido en ninguna norma que sean gratuitas. Y en lo que se refiere al interés legítimo, yo recomiendo que se analice, que se vaya analizando esa guía o las orientaciones que se vayan haciendo o que pues, se pueda tomar como referencia, pero adaptado al entorno chileno, porque aquí los mecanismos de automatismo no son útiles. Los elementos de los tres test que ha descrito la Agencia de Protección de Datos, el test de finalidad para identificar cuál es ese interés legítimo que tiene que estar razonablemente acotado y cuál es su relación con el responsable o los responsables del tratamiento, un test de necesidad que trata de evaluar la necesidad, proporcionalidad, por qué se pueden descartar otras alternativas, como tratar menos datos o datos menos intrusivos, un test de impacto de la intromisión que puede tener en los derechos y libertades, y para eso hay que tener en cuenta el origen de los datos, por ejemplo, si ya se tenía una relación con ese responsable o si es nuevo, la tipología de los datos, porque hay categorías distintas que tienen garantías reforzadas, la relación previa con los interesados, las expectativas que pueda tener una persona respecto de ese interés legítimo. Y en todo caso, es fundamental que, como he insistido antes, desde el primer momento todos estos análisis se vayan documentando y se vayan articulando internamente los procedimientos de gobernanza adecuados para adaptar a los responsables del tratamiento al cumplimiento de las normativas de protección de datos. Las debilidades en los procesos de gobernanza y la falta de interrelación de que hay que contratar cloud. Pues que lo haga el área tecnológica y el área tecnológica no sabe si hay encargados de tratamiento, subencargados de tratamiento, transferencias internacionales, no conoce el marco jurídico o que lo haga contratos y resulta que las medidas de seguridad o todos los temas de eficiencia tecnológica no los conocen en ese sector. E insisto, tiene que estar todo perfectamente articulado, tanto para la adaptación, tanto para generar esa situación de ventajas que puede generar la aplicación de esta normativa, en particular, adicionalmente, la que puede tener lugar con las transferencias internacionales de datos. Yo recuerdo cuando se adoptó la decisión de adecuación de transferencias internacionales a Argentina, el porcentaje de filiales españolas que se instalaron en Argentina era el 75% de las transferencias internacionales que se hacían desde España. O sea, hasta este punto puede llegar a tener relevancia esa materia, ¿no? Y hacerlo en ese proceso y en un proceso continuo y bien articulado. Y también cuando hay un problema de una tramitación de un procedimiento, la falta de un equilibrio, de una organización interna, de una gobernanza apropiada, puede generar más problemas y generar más declaraciones de infracción porque la respuesta que se vaya dando en la tramitación de ese procedimiento tenga omisiones que podían haber sido resueltas o aportadas o argumentadas por la propia entidad. Genial, gracias Jesús. María, cuéntanos un poco sobre infracciones, que es lo que a muchos ya les preocupa acá. ¿Cuál es la infracción más frecuente entre tus clientes? Y cuéntanos un poco cómo ha sido la evolución desde el inicio hasta ahora, tomando en consideración como la madurez que van adquiriendo las compañías. Entonces, me imagino que en un inicio eran unas infracciones y ahora lo que ves más son otras. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues si me lo permitís, y aunque luego en el turno de preguntas podamos dar respuesta a las preguntas que están transmitiendo a través del chat, perdonad. A nivel de infracciones, el cambio ha sido, como decía, bastante sustancial.
En un primer momento, con la normativa anterior, como adelantábamos, las multas eran de hasta 600.000 euros. Para muchas entidades, sobre todo las grandes, existía la leyenda urbana, o no tan leyenda urbana, de que tenían previstas las sanciones en presupuesto, con lo cual no les hacía tanto daño, pero obviamente con el nuevo régimen sancionador esto es totalmente distinto. Aquí Jesús pondrá a poner posiblemente los datos más exactos, pero yo creo que empezamos en un primer momento con sanciones de miles de euros, 50.000, 100.000, 600.000, ¿no? Los primeros años de reglamento. Y luego obviamente ha habido un cambio sustancial y ahora mismo entre las grandes entidades ya podemos hablar de sanciones de millones de euros, de 1, 2, 5, 6. Creo que la más elevada ahora mismo en España es de 8 millones de euros, y eso obviamente ya impacta muchísimo más. ¿En qué o por qué se imponen esas sanciones? Yo creo que una de las cuestiones básicas suele ser la base de legitimación. No recabar un consentimiento adecuado, no poder acreditar que se tiene ese consentimiento adecuado a la hora de realizar un determinado tratamiento, o realizar una comunicación de datos con terceros. Por ahí está la pregunta de si se pueden realizar comunicaciones entre empresas de holding y cómo habría que regularlo. Adelanto, spoiler, aunque luego lo podamos ver. Depende de la finalidad. Tenemos que volver a basarnos para qué queremos tratar los datos o para qué las empresas del holding quieren tratar los datos, porque la base de legitimación puede variar y el análisis y la regulación de las mismas también. Otro aspecto clave, y me voy a la segunda pregunta y también hago un poco de spoiler a nivel de procedimientos sancionadores actuales, todo el tema de brechas de seguridad. Las brechas de seguridad ahora mismo suponen un impacto para el 100% de las entidades. Nadie está exento de riesgos. Cualquiera puede ser objeto un día de tener una brecha de seguridad por un ataque, por un descuido o por un error manual de un empleado en el acceso a la base de datos. Estos son requerimientos de información que tenemos prácticamente muy a menudo, porque obviamente los humanos no somos máquinas y podemos tener errores, pero es que las máquinas también cometen errores. Y las brechas de seguridad pueden ser de las que salen en la prensa, de millones de datos afectados o robados, etcétera, o pueden venir de algo tan sencillo como en una entidad bancaria que no se cierre bien la sesión del cliente antiguo y se realice un trámite sobre un cliente nuevo y se abra puntualmente el acceso a datos. Esto obviamente implica mucho, y me permito también adelantarme, tener muy presente dentro del marco normativo todas las cuestiones relativas a seguridad y ciberseguridad, por favor. Como estamos diciendo, nadie está exento de tener una brecha, de tener un incidente de seguridad. Pero no solo eso, el propio reglamento, la propia norma te establece una de las obligaciones proteger los datos. ¿Cómo proteger los datos? Con las mismas medidas que nos puede venir exigida por una normativa de ciberseguridad que pueda existir, cuyo ámbito de aplicación simplemente es que la normativa de ciberseguridad habla de toda la información corporativa, etcétera, etcétera, y además los datos personales. Cuando hay datos personales implicados en una brecha de seguridad, tenemos que poner especial foco, especial atención. Lo que puede verse vulnerado son los derechos de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Y en función del tipo de dato, podemos estar provocando que nuestro descuido, nuestra falta de protección suponga una suplantación de identidad de nuestros clientes, un fraude, pérdidas económicas, y todo esto puede llevar a impactos todavía mayores. Es decir, estamos hablando de derechos fundamentales, con lo cual, cuando hablamos de protección de datos y hablamos de ciberseguridad, tienen que ir absolutamente de la mano. No solo porque sea uno de los bloques donde más se está sancionando, sino también porque el impacto que tiene a nivel de la protección de los derechos de nuestros usuarios. Más procedimientos, o dónde están más esos, o cómo ha variado la sanción desde el punto de vista de la empresa privada, y yo creo que ahora Jesús va a poder aportar la visión de la agencia. La necesidad, y esto va muy en línea con la madurez de las entidades en esa responsabilidad proactiva, de tener toda la documentación y tener la capacidad de acreditar todo lo que se ha hecho con un determinado dato, con un determinado proceso, con las políticas internas de la casa. Si nos están reclamando que no se ha obtenido el consentimiento, nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar en qué momento, qué política aceptó, tener que esa acreditación de ese consentimiento, si se ha hecho con un cheque en una web, tengamos toda la trazabilidad del mismo, que lo guardemos con el expediente y que tengamos esa capacidad de evidenciar. Yo creo que ese es el principal cambio cuando llega un requerimiento de la agencia o tenemos una brecha
de seguridad es donde se pone especial foco, documentar, 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 vamos a recabar evidencia, recabar defensa y sobre todo toda la justificación que podamos obtener. Gracias, María. Muy interesante, yo creo que la gente también se está agobiando un poco con eso, pero espero que no, que son desafíos que podemos enfrentar. Hay harta tarea que hacer. Por tu parte, Jesús, y siguiendo con el tema de las infracciones, cuéntanos un poco a tu juicio cuál suele ser el elemento más débil de las empresas cuando se enfrenta a una fiscalización, cómo ves tú el avance, la evolución de las infracciones desde un inicio hasta ahora desde la perspectiva de la agencia. Ya comenta María el tema de la cuantía de las sanciones, ¿no? Aunque en el marco del reglamento se pasó de cientos de miles a cuantías más elevadas y el problema, la cuestión que ha habido es que como el reglamento europeo es una norma común a toda la Unión Europea, el Comité Europeo de Protección de Datos, que es un organismo que integra a todas las autoridades, pero que tiene capacidad decisoria, adoptó unos criterios de aplicación de las sanciones que han dado lugar a un incremento enorme de la cuantía de las sanciones para que sean efectivamente disuasorias. En el marco del Reglamento General de Protección de Datos, uno de los problemas más serios que pueden plantearse, y hay que tener en cuenta que la ley chilena sigue en buena medida el modelo europeo en lo que se refiere al modelo de cumplimiento y al modelo de supervisión, es la interrelación entre unos aspectos y otros. Me explico. Ha habido una polémica que ha zanjado recientemente el Tribunal Supremo Español en una sentencia de 11 de noviembre de este año. Un caso en el cual se plantea una reclamación sobre un tema puntual y la Agencia Española de Protección de Datos abre un procedimiento por infracción por ese tema concreto, pongamos las medidas de seguridad, y al mismo tiempo lo vincula a otras infracciones relacionadas con el incumplimiento del principio de responsabilidad proactiva. Si ha habido este fallo de seguridad, es que el análisis de riesgos no se hizo correctamente. Por tanto, una vulneración del principio de responsabilidad proactiva. Además, no se ha detectado, por tanto, una falta de diligencia, una acumulación de tipos de infracciones en un mismo procedimiento sancionador que multiplica el importe de las sanciones. Esto se llevó a los tribunales, hubo una sentencia del organismo, del órgano judicial que en primera instancia resuelve contra la agencia y dictó una sentencia en contra de la agencia diciendo que eso era un concurso ideal de sanciones y que no era posible y que había que ir solo a una sanción. Y ahora ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que ha revocado la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Audiencia Nacional y ha dicho, no, el modelo de reglamento es de cumplimiento integral y por tanto se pueden interrelacionar un incumplimiento concreto, en este caso era un consentimiento que se había fallado vinculado a la política de privacidad de esa compañía. Pues se declaró la infracción de la falta de consentimiento más las infracciones que se detectaron en el documento política de privacidad de la compañía, acumulándolas todas ellas como infracciones y sanciones independientes. Y el Tribunal Supremo Español ha dicho, ese es el modelo de cumplimiento del reglamento. Y ha supuesto una revolución integral frente a la sentencia de la Audiencia Nacional. Otro aspecto que es muy relevante, en la memoria última de la Agencia de Protección de Datos, de las sanciones, el importe total son casi 21 millones de euros en el año 2023, la última memoria, la más importante, quiebras de seguridad, 821.000 casi 13 millones de euros, entidades financieras u otras entidades acreedoras, 5 millones de euros, incumplimiento de derechos, 2.600.000, contratación fraudulenta, 2,5 millones de euros, telecomunicaciones, casi 2 millones de euros, y servicios de Internet, 1 millón largo de euros. Este ha sido el esquema, se puede ver en la memoria de la agencia de 2023, la parte de memoria en cifras. Y un elemento muy relevante, por eso, como ha señalado María, el tema de las brechas de seguridad, de las quiebras de seguridad es esencial y ahí es uno de los aspectos en los que esos sistemas internos de gobernanza pueden tener más debilidades. Y un aspecto muy relevante en relación con el tema de las infracciones es que, bien, detectamos una infracción, no ha habido porque no se llega a cumplir al 100%, al mil por mil, eso no es posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizarlo, adoptar medidas correctoras inmediatamente.
y documentar por qué se ha producido, por qué se han llevado a cabo esas medidas correctoras. Porque en el caso de que se abra un procedimiento sancionador, uno de los aspectos que hay que valorar es la diligencia para cumplir y la diligencia para responder ante los problemas que se plantean. Y esa diligencia puede operar siempre como una atenuante relevante en caso de incumplimiento de la normativa. Por tanto, ese proceso no solo nos debe alarmar, sino que lo primero que tenemos que intentar ver es cómo se hace frente, qué medidas se adoptan para hacer frente a esa brecha de seguridad y documentar. Oye, muchas gracias Jesús María por la respuesta. En verdad, muy interesante, un equipo de lujo este. Yo estoy escuchando atenta y en verdad se nos viene mucho trabajo. Y también decir que, claro, todo este proceso nuevo no es solo legal, sino que también técnico y la evidencia, la trazabilidad es clave para el cumplimiento. En esa línea, María, y ya que hay tanta información dando vuelta, quizás es mucho lo que hay que hacer en Chile, por tanto, la pregunta sería, ¿qué hacemos para partir? ¿Cuál sería, en el fondo, tu recomendación práctica o inicial para que una empresa que está recién partiendo con esto, que en verdad no tiene idea dónde tiene su información, qué hace con ella, qué debería hacer, qué proceso debería hacer para adecuarse a la nueva normativa? Vale, bueno, como bien dices, lo que os espera, nos espera en general a partir de ahora es un proceso con un inicio que irá evolucionando. Por un lado, lo primero que debería hacer cualquier entidad es, en base a su estructura, si tiene estructura más internacional y pueda contar con entidades en Europa, en España, etcétera, etcétera, traerse muchas veces ese marco de cumplimiento que pueda basarse en RGPD, porque es que la norma chilena y en general en LATAM se está mirando mucho a Europa, con lo cual no hay que inventar la rueda, hay que coger, ver qué funciona, qué no funciona y todo eso luego ya adaptar la normativa local. Si no estamos en ese supuesto, partimos de cero, somos una entidad local, grande, pequeña, mediana, en función del sector de actividad. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué datos tenemos en la casa? ¿Qué hacemos con esos datos? Oye, pues todas las entidades van a tener datos de empleados, van a tener datos de clientes y van a tener datos de proveedores. Más o menos por término general. Y esos datos los utiliza pues para la gestión de las relaciones laborales, temas administrativos, contables, facturación, etcétera. Cuando ya nos metemos en determinados sectores, por ejemplo, sanitario, voy a tener datos de pacientes con mis historias médicas. Y esos datos yo tengo que diferenciar lo que es la parte de historia médica de lo que es a lo mejor, si soy una clínica privada, la parte de marketing. La parte de marketing de una clínica no tiene por qué acceder al dato médico sensible del paciente. A eso accederán los médicos. Pero sí puede tener un interés en decir, oye, pues yo estos son los pacientes que vienen a mi clínica y periódicamente por Navidad, por su cumpleaños, por lo que sea, si estoy habilitado para ello, check, le puedo enviar comunicaciones comerciales. ¿Qué tipos de datos tenemos y para qué los queremos usar? Una vez tengamos identificado eso, lo que iremos haciendo es la identificación de qué medidas de seguridad voy a necesitar, quién puede o necesita acceder a esos datos. Yo, que llevo muchos años y supongo que Jesús posiblemente coincida, intentaría simplificar lo máximo posible. La experiencia lo que nos dice es que cuando más intentemos complicar las cosas, más posibles puntos de debilidad podamos tener. Es decir, si yo tengo un tratamiento de historias médicas, al tratamiento de historias médicas van a acceder los médicos con este orden y se van a acceder y se van a registrar los datos. Y personal administrativo tendrá acceso a todo, a otro tipo de datos. Identificados todos los tratamientos, tenemos que hacer ese análisis de riesgos. Análisis de riesgos, yo ahora apuntaba a Jesús, no de riesgos con respecto a la entidad, de riesgos con respecto a la privacidad de los usuarios. No es lo mismo tener un tratamiento si yo soy un centro deportivo de los usuarios que me reserva las pistas de pádel, que le voy a recoger los datos más sencillos posibles y únicamente necesarios para hacer esa reserva de la pista de pádel, que los que puedan necesitar un médico para un diagnóstico médico. Los datos no van a ser los mismos y el efecto en la privacidad del usuario no va a ser la misma. Y la necesidad de implantar medidas de protección no va a ser la misma. Tenemos que evaluar esos riesgos. Todo esto, como decía Jesús, insistimos, irlo documentando.
Tener en cuenta que lo que se haga en un principio puede ir variando y de hecho será parte del proceso. Van a cambiar nuestra estructura, van a cambiar nuestros sistemas por la propia evolución del sistema. Si nosotros lo pensamos hace 5 años, posiblemente no utilizásemos los datos como los venimos utilizando ahora. Va a cambiar. Esto es un proceso de mejora continua y que tenemos que ir regulando. Identificamos los datos, hacemos el análisis de riesgos y luego empezamos a traer políticas y procedimientos que nos sirvan para crear ese marco normativo. ¿Cómo vamos a obtener los consentimientos? ¿Cómo necesitamos informar? ¿Cómo se va a regular todo el tema cuando hay una brecha de seguridad? ¿Cómo se van a contactar el departamento de IT, el DPO, el jurídico, negocio, que muchas veces también está implicado? ¿Cómo tiene todo eso que interactuar? Y luego una cosa fundamental y esencial, que yo repito, que debemos hacer en el minuto cero, en el 1, en el 3, en el 5, en el 7 y así periódicamente, es el tema de concienciación y formación. Es esencial tener una mínima sensibilización con lo que implica todo esto dentro de la organización, con nuestros empleados, desde la más alta dirección hasta el último trainee o el último becario que podamos tener en la organización. Cualquiera que acceda a este tipo de información tiene que conocer mínimamente la sensibilidad de todo esto, tanto a nivel de usuario como a nivel de empleado de una organización que trata datos personales. Y luego tomárselo con paciencia. Esto es prueba y error. Tenéis como ventaja, insisto, en que todo lo que se ha hecho en Europa os puede servir de referencia a la hora de ver por dónde van las autoridades, cómo aplicarlo y cómo aplicarlo con éxito, y partir de la base de que esto es un proceso, que no es un proyecto con un inicio y un fin, es algo que tenemos que interiorizar dentro de la organización, que tenemos que estar todos involucrados y obviamente todos los humanos tenemos una resistencia al cambio y nos cuestan los cambios, pero una vez lo tengamos interiorizados, es un proceso más. No supone un elevado esfuerzo, es simplemente interiorizarlo. Y por mi parte, poco más puedo decir. Súper, gracias María, en verdad, toda la razón. Hay que partir de a poco, no agobiarse, porque esto, como dices tú, va en constante cambio y hay que estar constantemente revisando lo que hicimos, lo que vamos a hacer, porque el negocio cambia, los tratamientos cambian, los sistemas cambian, así que está en constante evolución. Y Jesús, ¿tú qué nos podrías decir desde la perspectiva del fiscalizador? ¿Qué fue más crítico a la hora de fiscalizar? ¿Cuál fue como el punto débil de las empresas? ¿En qué se equivocaban al comienzo, desde tu experiencia? Bueno, se puede ver, perdón. Quería hacer una postilla sobre la intervención de María. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, el punto de partida para hacer todo ese análisis de riesgos desde el diseño por defecto y adoptar todo ese tipo de medidas, parte de una categoría que es el tratamiento e impone una obligación que es hacer un registro de actividades de tratamientos. El registro de actividades de tratamiento es flexible. Cada uno puede hacer un registro de actividad de tratamiento más desagregado o menos desagregado. Puede agruparlo para una finalidad. Por ejemplo, uno puede hacer un registro de actividad de tratamiento para la finalidad gestión de recursos humanos, que incluye datos económicos, datos fiscales, datos identificativos, a lo mejor datos de familiares, datos de seguridad social. O puede desagregarlo y hacer un registro de actividades de datos identificativos separados, de datos económicos, de datos fiscales, tal. Hay que tratar de agruparlos por finalidades y aunque el legislador chileno no ha incorporado esa categoría, sí ha incorporado el modelo de responsabilidad proactiva y el punto de partida para llevar a cabo adecuadamente el modelo de análisis de riesgos y responsabilidad proactiva es hacer un adecuado registro de actividades de tratamiento, donde hay toda la flexibilidad del mundo en función de cada cual como quiera autoorganizarse. Es una primera recomendación que no está en la norma chilena, pero que de la experiencia española sí que creo que puede ser de enorme utilidad. La segunda cuestión es que va a haber 2 años, tiene que crearse una autoridad de protección de datos. Es muy relevante que esa autoridad de protección de datos, dado el modelo de cumplimiento, vaya elaborando orientaciones, criterios, guías
sobre generales, ¿no? Luego hay que aterrizar en cada caso concreto y ver cómo se adaptaron correcta, incorrectamente o de una manera intermedia. Pero hay que tener todas ese tipo de orientaciones prácticas porque no es tan sencillo aterrizar a priori en estas categorías. Y por eso, como sucedió en el primer momento, sobre todo con las pymes en España, es que se hizo una encuesta con las asociaciones empresariales y en principio el porcentaje más elevado, no casi todas, pero el primer porcentaje más relevante era el de lo haremos nosotros. Bueno, lo haremos nosotros si es una estructura relativamente sencilla. Pero en cuanto tiene alguna complejidad, por ejemplo, en cuanto empieza a tener aspectos relacionados con el marketing o en cuanto empieza a tener algunos elementos como categorías especiales de datos, porque hay, yo que sé, afiliación sindical, porque hay gestión de sistemas sanitarios para los empleados de la compañía o otro tipo de fenómenos, pues acudir como en esa misma encuesta se acredita a una consultoría adecuada desde un primer momento para ir haciendo todo ese proceso de documentación en esta materia. Y una vez que se hace ese primer análisis, ir viendo cómo está en un plazo de 2 años, ir viendo cómo evoluciona en la práctica, qué ajustes hay que hacer, porque en estos modelos de cumplimiento hay una enorme flexibilidad. Cada uno se autoorganiza para cumplir y ver qué debilidades hay en unos u otros aspectos, porque a lo mejor pues, se ha tratado de agrupar varios tratamientos de datos y resulta que eso genera ineficiencias internas o lo contrario, genera debilidades en lo que se refiere a la materia de cumplimiento. Todo eso documentarlo, todo el proceso, todos los cambios que se hagan, siempre documentados para acreditar esa diligencia y vuelvo a insistir, estar muy pendientes de una adecuada estructura y de un adecuado sistema de interrelación interna, de gobernanza relacionada con la protección de datos personales. Muchas gracias, Jesús, muy interesante. Y ya para ir cerrando y para dar quizás pie a las preguntas que igual hemos ido ya un poco abarcando, les quería hacer ambos la misma pregunta. ¿Cuáles serían ya lo dijimos ya un poco en la pregunta anterior, ¿cierto? Recomendaciones prácticas, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones generales ahora para todas las personas o los asesores internos que les va a tocar un poco hacer la bajada de esta normativa? ¿Qué les dirían? María, si quieres puedes partir tú. Bueno, yo les diría lo primero que paciencia y ánimo en el rol de asesor interno en una compañía. Principalmente, yo creo que para empezar a generar esa sensibilidad y ir poco a poco en un proceso de madurez dentro de la compañía, empezaría con una pequeña sensibilización muy práctica, oye, ¿qué viene? ¿Cómo nos impacta? Y sobre todo no verlo, como decía Lo en que un llame es inicio, un teléfono. no pensar solo en el coste que puede suponer hacer este tipo de acciones, sino en la inversión que se va a hacer para mejorar los procesos de la casa, para ser más seguros, para ser que nuestros clientes confíen más en nosotros y para poder aportar mayor seguridad jurídica al mercado. Eso nos va a permitir a todos obtener mayores beneficios. Dicho esto, primer paso. Dada sensibilización, ya todo el mundo sabe lo que viene, empezaría a recabar la información sobre esos tratamientos que estamos hablando y las iría registrando en ese registro de actividades del tratamiento. Si son compañías que vienen de Europa o que pueden tener conexiones con Europa, iría viendo qué procedimientos pueden tener en la casa. A nivel de ciberseguridad, que veo que es un tema que preocupa muchísimo, lo decían, oye, tenemos que cumplir ISO sí o sí. No, no tenemos que cumplir ISO sí o sí, pero tengamos en cuenta que no tenemos que inventar la rueda a la hora de implantar medidas, definir controles, amenazas y demás. Tenemos estándares internacionales que están probados, que evolucionan y que son la base no solo para las normativas de protección de datos, sino para todas las normativas de ciberseguridad. Los controles, las medidas, las obligaciones que establecen son todas muy análogas, con lo cual podemos coger cualquier marco normativo y coger esas buenas prácticas que nos permitan ir cumpliendo. Yo insisto, volver un poco a los básicos.
Intentar no complejizar demasiado. Tenemos que ser conscientes, como decía Jesús, cumplir al 100% es imposible. Lo tenemos que tener en cuenta. Es imposible y siempre va a existir un mínimo riesgo, por un lado o por otro, pero va a existir. Partiendo de esta base, tenemos que poner nuestra mayor diligencia y hacerlo lo mejor posible y mostrar esa proactividad a la hora de definir procesos, de ser operativos, de involucrar a todas las áreas y de verdad lo que se establezca que sea algo eficaz, eficiente y operativo, porque en caso de una brecha de seguridad nos va a resolver más problemas hacer algo sencillo con los interlocutores adecuados y que la organización funcione que de otra forma. Pondría mucho foco, insisto, en este primer periodo en temas de sensibilización a todos los niveles de la organización. Hay que luchar contra esa resistencia al cambio, porque el cambio viene, el cambio está aquí y ya no hay vuelta atrás. Ya está. Hay que hacerlo, con lo cual hay que empezar a luchar con esa resistencia al cambio a través de esa sensibilización. Y verle el lado positivo, verle el lado positivo en cuanto a lo que nos va a aportar también esta norma en el beneficio de nuestros negocios. Lo va a aportar, no partéis de la base de que esto va a ser un coste más y una obligación más y no me va a aportar nada al negocio. No, nos puede aportar innovación, nos va a aportar seguridad jurídica, nos va a aportar protección, no solo con la protección de datos personales, también, como decíamos, en materia de ciberseguridad. Si aplicamos las mismas medidas, los mismos controles en todo tipo de información, vamos a proteger no solo la información corporativa crítica para nuestro negocio, sino también los datos personales de nuestros clientes, empleados, pacientes, etcétera, que también son críticos para nuestro negocio. Los datos son el oro del siglo XXI. La tecnología va por ahí, nos va a permitir hacer muchas cosas, pero nos va a permitir hacer muchas cosas siempre y cuando tengamos la privacidad incluida en nuestros procesos desde el diseño, desde, por defecto, desde el inicio. Lo tenemos que tener en cuenta, si no el riesgo va a ser mucho mayor. Al ser un riesgo mucho mayor, nos puede afectar económicamente a nivel reputacional, etcétera. Con lo cual, mi concepto clave, calma, paciencia, sensibilizar y empezar a arrancar. 2 años puede parecer mucho tiempo. En mi experiencia, 2 años vuelan, vuelan. Entonces, cuanto más Yes. preparados estemos, será muchísimo más, mejor. Así es. Muchas gracias, María. ¿Y tú, Jesús, qué nos podrías decir? ¿Qué recomendación le daría a todas las personas que nos están mirando, a los abogados internos, a los asesores? Ahí está silenciado Jesús. ¿Has silenciado, Jesús? Ahí. Ahí sí. Quería insistir en una idea de María. Es verdad, suscribo lo que ella ha dicho de ese proceso desde inicial, de ese proceso que progresa a lo largo del tiempo. Y hay un problema que es muy fácil que se genere, que es, ¿quién se encarga de esto? ¿Se encarga el delegado de protección de datos? ¿Se encarga? No, el que tiene que cumplir no es el que se encarga. El que tiene que cumplir es la organización. Los que son más especialistas o los que tengan asignadas las tareas de adaptarse a la normativa de protección de datos, tienen que contar con la colaboración abierta, franca del conjunto de la organización para poner de manifiesto cómo debe adaptarse el reglamento a sus necesidades, porque el principal aspecto que hay que reservar de las empresas es su negocio y su modelo de negocio. Y por tanto, hay que adaptar la norma a ese modelo de negocio y que la norma no venga a cambiarlo. Pero eso exige esa interrelación y no el decir, de esto se encarga X, o este departamento al que se lo ha asignado. Error garrafal que puede tener consecuencias tremendas. Por otra parte, es mejor iniciar este proceso desde el principio porque al final es mucho más barato ir haciendo las cosas progresivamente y de una manera adecuada e ir contrastando que efectivamente se va adaptando a la normativa de protección de datos que hacerlo de una manera insuficiente y después tener que corregir. Corregir es más complicado organizativamente y financieramente puede tener más costes que el haberlo hecho bien desde el primer momento. Y también hay que tener en cuenta que este modelo
de cumplimiento que hay en la normativa de protección de datos, este modelo de responsabilidad proactiva, es un modelo que una vez que se pone en marcha, no solo es útil en relación con la normativa de protección de datos. María ya ha hecho referencia anteriormente a otros aspectos. En lo que se refiere al marco jurídico europeo de la inteligencia artificial, el modelo de adaptación es un modelo muy parecido. Y aunque no esté regulado, el modelo tiene que ser un modelo de esta naturaleza, un modelo de desarrollo progresivo, de documentar, de análisis de lo que pasa, de interrelación entre unas y otras áreas, de ver la conexión, por ejemplo, no solo con las que hemos citado, el entorno laboral, la publicidad, tal, con las áreas de compliance, que es otra obligación de cumplimiento que tiene su relevancia y que tiene partes muy fronterizas con la normativa de protección de datos, y hacer esa articulación documentando siempre cómo se hacen las cosas y cómo se corrigen las cosas cuando se ha apreciado que ha habido una debilidad o cuando se ha apreciado simplemente que es posible hacer una nueva mejora, un plus en lo que se refiere a acreditar el cumplimiento de esta normativa. Pero es un modelo que es útil para la aplicación de otro entorno de normas muy amplio, que se deben interrelacionar con el de la normativa de protección de datos personales. Súper. Muchísimas gracias a ambos por sus tremendas exposiciones. Y ahora le vamos a dar la palabra al público, los asistentes. Ya estuvimos un poco contestando las preguntas, pero María, me gustaría que contestaras tú la pregunta de Jorge Saavedra, que dice, dentro de la nueva normativa, ¿se infringe la norma si entre un holding se comparten los datos de los clientes? Y de ser así, ¿cómo es que se puede normar? Esa es la pregunta que hace Jorge. Muchas gracias, Constanza. Bueno, Jorge, como lo hacía un pequeño spoiler anteriormente en relación con esta consulta y para dilucidar si una comunicación de datos entre las empresas de un holding vulnera la normativa o cómo se debe regular, debemos tener muy clara cuál es la finalidad de esa comunicación. En Europa, por ejemplo, están habilitadas cuando entre empresas del holding se prestan servicios administrativos, contables, de recursos humanos y demás. Ahí no es necesaria una base de legitimación distinta. No es necesario el consentimiento porque podemos utilizar el que las entidades, precisamente basado en esas labores administrativas, pueden comunicar los datos. Ahora bien, yo puedo comunicar los datos de mis clientes para que otra empresa del grupo los analice y le impacte de forma directa con sus productos y servicios. Pues deberíamos, uno, analizar el tratamiento que se realiza y dos, si es necesario contar con el consentimiento de mis clientes, que posiblemente sí lo sea. En cuyo caso, ¿cómo deberíamos regularlo? Pues establecer un procedimiento donde nosotros, uno, informemos a los clientes, paso siempre fundamental, no lo olvidemos, transparencia e información. Creo que hemos insistido poco en ese punto y creo que es esencial. Informar y recabar el consentimiento. Oye, ¿puedo comunicar los datos de tus datos personales a esta entidad del grupo con estas finalidades? Oye, pues sí o pues no. Esa sería la forma de evaluar y de regularizar estos supuestos. Pero insisto, la base tiene que ser determinar cuál va a ser la finalidad de los tratamientos que se efectúen, porque la base de legitimación puede cambiar. Podemos encontrarnos con otros supuestos en donde no tengamos que pasar un consentimiento. Y en base, una vez determinado cuál es esa finalidad del tratamiento y determinada cuál es la base de legitimación, se regulará convenientemente con un contrato intraempresa, con una cláusula de privacidad a los usuarios, con un recabo del consentimiento, etcétera. Yo creo que esa sería un poco la clave. Excelente. Muchas gracias. Acá la dejo abierta la pregunta tanto a Jesús o María o a ambos. Les pregunto, en su opinión, ¿en qué área debería estar el delegado de protección de datos? Esto es algo que se ha discutido varias veces aquí en Chile. ¿En qué área? ¿En el área de compliance? ¿En el área de riesgos? ¿Debería ser independiente? ¿Debería ser quién debería ser el delegado de protección de datos? Jesús, si quieres, lánzate tú y luego remato. Pues vamos a ver, el delegado de protección de... Lo primero que hay que tener en cuenta es que es analizar que el delegado de protección de datos no puede tener unas funciones que sean incompatibles con la función que tiene que desarrollar. El director de recursos humanos no puede ser el delegado de protección de datos y así sucesivamente. Es decir, es una figura a la que hay que acabar dando una autonomía
dentro de la organización, hay que dotarle de un equipo que no tiene por qué tener exclusivamente esa función, siempre que se garantiza ese funcionamiento autónomo, de un equipo que le permita hacer adecuadamente sus funciones. Eso depende del tamaño, la complejidad, la tipología, de todos los aspectos relacionados con la actividad de una empresa. Y el delegado de protección de datos lo que tiene que tener es un canal de conexión directa y fluida con todas las áreas de la organización y con la dirección de la compañía, con la dirección de la compañía, para poder poner de manifiesto lo bien, lo regular o lo mal que se están haciendo las cosas, las medidas que hay que adaptar o las que ya se están adaptando, y que se sepa en qué medida se está adaptando al cumplimiento de esta normativa o cómo se pueden corregir los problemas que surjan con el tiempo. Y hay que tratar de garantizar esa independencia a lo largo del tiempo. Y hay que tratar de hacer un aspecto adicional, porque esta es una materia en la cual el conocimiento evoluciona constantemente, no solo por la interrelación con nuevas normas, con la interrelación con nuevas tecnologías, sino con la interrelación con el desarrollo de todas las actividades económicas, de todas las actividades administrativas, de todas las actividades empresariales. Y por tanto hay que facilitar el que pueda tener un proceso de formación dinámico, de formación continuado, para estar siempre en el mejor nivel de conocimiento y proyectar ese nivel de conocimiento de la mejor manera posible a la organización. Y en cuanto al delegado de protección de datos, el delegado no tiene que ser Dios en la empresa. El delegado tiene que ser una persona útil para la empresa y entender el modelo de negocio de la empresa y buscar fórmulas para adaptar la normativa de protección de datos al modelo de negocio de la empresa. No ir con un esquema que se impone a martillazos en la organización y que puede generar problemas muy serios para algo más muy relevante, como es la propia actividad de esa compañía. Hay que tener toda esa relación fluida, pero no puede ser un talibán, si me permiten la expresión entre comillas, de la protección de datos. Tiene que ser alguien que conozca muy bien la organización y que, conociendo la organización, adapte las mejores fórmulas para el adecuado cumplimiento de la norma. Muy buena acotación esa, Jesús, porque efectivamente aquí de repente se ha dicho que el delegado de protección de datos tiene que estar arriba de todo y casi que parar negocios, pero no es así, no tiene que ser un talibán, absolutamente no. Así que cuidado con ese concepto, el delegado ahí tiene que estar supervisando, pero siempre teniendo en cuenta todo el negocio. Y yo Respecto, añadiría, sí, María. perdón, yo añadiría a lo que ha comentado Jesús, que otra muy buena alternativa que se tiene en organizaciones más de pequeño, mediano tamaño, incluso las grandes, es la externalización de ese rol de DPO. Nosotros en España sí que asumimos ese rol en muchas entidades por distintos motivos. Bien, porque en la propia entidad no tienen la capacidad, no tienen la persona, no tienen los recursos con esa formación o esos conocimientos que se le debería exigir a un delegado de protección de datos, o bien también porque le aporta un mayor nivel de garantía y seguridad contar con expertos externos que conocen bien la entidad, que se ponen la gorra de negocio, porque creo que es fundamental para evitar ese talibanismo por parte del delegado de protección de datos, porque el delegado de protección de datos nunca puede ser un stopper de negocio. Tiene que levantar los riesgos, tiene que decir dónde puede haber un determinado riesgo, pero obviamente no puede ser un stopper de negocio. Este rol, externalizándolo, la normativa lo permite, y obviamente es una vía para muchas entidades el poder contar con esta figura especializada ante cualquier cuestión que pudiera surgir. Excelente. Y ya para ir terminando, primero quería decir que están preguntando por ahí si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabada la sesión, así que no se preocupen. Y aquí tenemos varias preguntas respecto a la ciberseguridad y la protección de datos, ¿cierto? En ese sentido, también les hago la pregunta abierta a los dos. ¿Es necesario para la ciberseguridad tener en cuenta la ley de protección de datos personales? ¿Es necesariamente vinculante? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Es necesario tomar estas normas de protección de datos como un marco madre de la ciberseguridad? Y también ligar esto un poco con quizás empresas más pequeñas, emprendedores. ¿Qué recomendaciones harían ustedes en la línea de la ciberseguridad y la protección de datos? Jesús, El si te parece, primero, María, María. sí. No, tú me- mismo, tú primero, sí. venga, me lanzo.
Bueno, yo creo que ya lo he adelantado a lo largo de mi intervención. La ciberseguridad es esencial, no solo para la normativa de protección de datos, para el devenir de cualquier entidad en cualquier ámbito. Ninguna entidad está exenta de riesgos. ¿Cómo abordar los aspectos de ciberseguridad? Uno, ¿debe ir de la mano de la normativa de protección de datos? Sin duda, sí. La normativa de protección de datos nos establece una obligación de protección de esos datos y dentro de esa protección de esos datos incluye la pata de ciberseguridad. Eh, ¿Cómo debe hacerse en una pequeña entidad y demás? Vamos a partir de nuevo, y yo aquí me voy a hace un montón de años, cuando era un poquito más joven y empezaba en todo esto. En materia de seguridad debemos partir de algo que es el sentido común. Si nosotros tenemos unos datos, ¿debemos dejarlos abiertos al público o queremos que estén restringidos en base a quién debe acceder y quién no? Ya tenemos uno de los controles, control de acceso a esos datos, que acceda a los datos solo quien tiene que acceder, para el resto que no estén accesibles. Dos, si yo tengo unos datos que me interesan mucho, hago copias de seguridad, ¿no? Porque el ordenador se puede estropear, porque se puede caer la red, porque se puede, pues otro control que tenemos que establecer, todo el tema de backups, de posibilidades de recuperación. Obviamente lo adelantaban también en los comentarios, estoy viendo antivirus, gestión de vulnerabilidades. Si yo voy a poner, estoy desarrollando un software, no se me ocurre en el área de desarrollo, sin ninguna medida de seguridad, probar datos reales de historias clínicas, porque la posibilidad o la amenaza de que esos datos sean infiltrados es muy elevada. En pequeñas entidades, partiría de esas bases. En las grandes, es esencial. No solo a nivel técnico tenemos que establecer muchos controles y muchas medidas, pero también organizativo y como insisto, que soy un poco pesada en esta parte, la parte de concienciación. Decían, oye, pero es que si hay una brecha de seguridad en una entidad, todos van a ser responsables. No, obviamente, se dilucidará dónde está la responsabilidad de esa brecha de seguridad. Esa brecha de seguridad puede haber venido por un ataque, no porque nuestra organización no haya tenido todas las medidas de seguridad, pero es que por desgracia los malos son muy listos y pueden acceder por muchas vías. Pero la organización sí puede tener la capacidad de detectarlo rápido, de paralizarlo rápido y de recuperar rápido. Todo eso, ¿cómo se consigue? Teniendo unos procedimientos, unas políticas implantadas en la organización, con la involucración del delegado de protección de datos, de la parte de sistemas y seguridad de la información, de la parte legal, de la parte de negocio, que estén todas las áreas involucradas. Esto no es responsabilidad de un área o de dos, es responsabilidad de la entidad y de todos los que conllevan. ¿Cuál es la responsabilidad del empleado? Oye, pues si yo trato los datos personales y dentro de mis procesos de negocio me dicen, tú cuando hablas una historia clínica y llega otro paciente, cierras primero la historia clínica del cliente anterior y abres la nueva, si lo haces mal, es responsabilidad tuya porque no estás siguiendo tus propios procesos de negocio. Es decir, tenemos que poner sentido común a la hora de operar, tener en cuenta que la normativa de protección de datos es importante, y luego basarnos en las experiencias prácticas y las buenas prácticas que hay. Eh, veo también de la ISO 27701. Es una muy buena norma. Establece los estándares de seguridad de la información de la ISO 27001, pero está muy enfocada y tiene controles específicos en materia de privacidad. ¿Estar certificado es una garantía de que no voy a tener problemas a nivel de ciberseguridad? No, porque nadie está exento de riesgos, pero me va a permitir tener garantías de que mi organización tiene los procesos y las políticas adecuadas para, en caso de cualquier incidente, poder arrancar rápido para evitar los mayores riesgos? Por supuesto que sí, creo que es una buena herramienta. En materia de ciberseguridad, creo que podríamos estar hablando largo y tendido, no solo porque la normativa de protección de datos es una de las que exige requisitos de seguridad, sino que porque además muchas normativas sectoriales cada vez más ya nos están obligando a establecer especiales medidas de seguridad. Hablo del sector financiero, de sector asegurador, sectores críticos que ya establecen obligaciones concretas también en materia de ciberseguridad. Con lo cual creo que al final todo, voy un poco a lo mismo. Dentro de nuestro marco normativo tendremos datos, tendremos ciberseguridad, habrá muchos controles y muchas medidas y las tenemos todas ellas que agregar y de forma operativa y eficiente poder aplicarlas dentro de la organización. Efectivamente, y hay que tener en cuenta que los datos personales son un elemento esencial del negocio. Sin datos, pocos negocios creo que funcionen. Es más, en los modelos más avanzados o más actuales
de negocio como son las grandes plataformas de Internet, los datos son el punto de partida esencial para poder tratar millones de datos de millones de usuarios de esas plataformas, poder perfilarlos, poder seguir su navegación en Internet y ofrecer unos servicios gratuitos que ¿con qué se financian? Con la publicidad personalizada, que es mucho más efectiva y más cara que la publicidad tradicional. Por tanto, los datos son parte del negocio. Y en lo que se refiere a la seguridad, pues ya ha citado María, el legislador español en el marco normativo anterior tuvo una iniciativa que fue aprobar un reglamento de medidas de seguridad. Bueno, pues fue una medida que supuso un paso muy importante porque no había ninguna norma al respecto y fue quizá la norma que impulsó más el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Pero en el marco jurídico actual no es posible que el legislador haga unas normas sobre seguridad. Hay que ir acudiendo a los estándares que están consolidados, que van evolucionando a lo largo del tiempo, que tienen modulaciones para distintos niveles mayores o menores de seguridad de la información y tomarlos como una referencia que hay que ir adaptando al entorno de cada organización, porque son sistemas flexibles también, no son normas, son criterios que hay que ir aplicando, analizando en el ámbito de la actividad concreta e ir incorporándolo. Y en el caso de los emprendedores, pues depende de lo que vayan a hacer los emprendedores. El que creó Google era un emprendedor, pero la tipología de negocio que montó y el negocio que montó, pues no permitía que hiciera un análisis de seguridad que dijera sota, caballo y rey, un registro de no sé qué, tal, la medida esto y una copia de seguridad. No, 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 eso no es así. Y en cambio puede haber otro tipo de pequeñas y medianas empresas o de emprendedores donde empiecen con una actividad mucho menos intrusiva, no menos intrusiva, con menos riesgos en materia de protección de datos y las medidas de seguridad tengan que ser bastante más sencillas. Pero debe tenerse en cuenta que el tema de la seguridad, vuelvo a insistir, no es una cuestión de que me obligan porque tengo que cumplir, no, es una necesidad propia de que desarrolle una actividad económica, porque si se queda sin seguridad, si se queda con problemas en sus datos, se queda sin la empresa y se queda sin su negocio. Y ese es el punto de partida esencial, que además hay que adaptarlo, digamos, a unos niveles específicos que pueda exigir una normativa concreta o una normativa sectorial como la que ha citado María, porque hay regulaciones mucho más contundentes en materia de seguridad, precisamente por los riesgos tan relevantes que llevan implícitos en sí mismos, como pueden ser las del entorno financiero, el bancario, el del sector asegurador o el del sector sanitario. Así es que el enfoque tiene que partir de esas premisas y ser siempre, digamos, tener una mentalidad abierta, una mentalidad flexible, una mentalidad de aquí están estos elementos y hay que adaptarse a ellos y hay que interrelacionarlo con el resto, porque todos los marcos normativos que van evolucionando y cada vez va a haber más por las implicaciones que está teniendo de los desarrollos tecnológicos en particular, o la creación de nuevos sistemas como espacios de datos comunes de transferencias de información a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial, con todo tipo de finalidades. Hay que partir con esa mentalidad abierta y con una mentalidad de no he hecho el análisis, ya esto ya lo tengo documentado, ya he cumplido. No, un proceso continuo de adaptación y un proceso integrado dentro de la empresa, en su caso integrado dentro de las asociaciones empresariales que pueden jugar un papel muy relevante en esta materia y no solo porque yo ahora esté en ética, sino porque mi experiencia me lo ha acreditado a lo largo del tiempo, la conveniencia en una medida mayor o menor de acudir a consultorías especializadas en esta materia.
Súper. Efectivamente, ya para ir cerrando, todas estas normativas de ciberseguridad, las ISO, son muy buenas para ir teniendo orientaciones, para no inventar la rueda, como ya dijimos antes, pero eso tampoco quiere decir que estamos cumpliendo con la ley, ¿cierto? Son cosas distintas, hay que mirar la ley, hay que asesorarse tanto jurídicamente como técnicamente. Esto es un 360, no es solo lo jurídico, no es solo lo técnico, es todo, así que Y hay ese que es mirar el negocio y el todo eso negocio. adaptarlo al negocio, porque lo que haya que cumplir es para que el negocio funcione Exacto. además de cumplir con la norma. Exacto. Y, y añadiría, con el tema de las certificaciones, una entidad no se certifica si no cumple todos los requisitos establecidos por la norma, con lo cual al final es un proceso análogo. O sea, análogo incluso paralelo complementario. Nosotros nos adecuamos a la norma y utilizamos esta certificación para tener un nivel de acreditación de cara a las autoridades de control, pero obviamente eso no nos puede, lo vamos a tener que acreditar. Hay que tener en cuenta que precisamente una de las partes del Reglamento Europeo de Protección de Datos en el modelo de cumplimiento es que en aquellos aspectos en los que está una entidad certificada, esa certificación, si es una certificación verdaderamente homologada, digamos, ¿no? Es una presunción juris tantum de cumplimiento con esa parte de la normativa que admite prueba en contrario, pero que en principio acredita que se está cumpliendo. Eso es. Perfecto. No sé si quieren acotar algo más para ir cerrando. Yo, si os parece, perdón, Nicolás preguntaba qué se requiere el concepto de interés legítimo, que hemos hablado Mm. mucho de ello. Yo haría una definición muy resumida y muy escueta porque, como hemos dicho a lo largo de toda nuestra intervención, es un concepto que exige mucho desarrollo. El interés legítimo es cuando una entidad acredita o puede acreditar que su interés como entidad de negocio está por encima de los derechos y libertades de los usuarios. Es decir, tenemos que valorar muy mucho dónde está ese punto. ¿Qué tratamientos podríamos tener que se encontrasen, por ejemplo, en ese supuesto? Tema de prevención de blanqueo de capitales, donde hay un interés legítimo de la entidad más una obligación legal. Tema de comunicaciones comerciales cuando ya se es cliente. Oye, si yo no me opongo y yo ya estoy comprando productos a Écija, no es el supuesto, pero pongamos que estoy comprando productos a Écija, estoy interesada en esos productos, puede haber un interés legítimo. Insisto, no es un concepto sencillo, hay que darle muchas vueltas, pero es una muy buena herramienta que permite a las entidades enfocar con esos intereses de negocio que existen. Sí. Y se puede poner algún ejemplo. En la ley española de protección de datos hay un título cuarto en el cual hay una serie de primeros artículos, los que están relacionados con el tratamiento de datos de contacto de personas físicas, los que están relacionados con los sistemas de información crediticia, que esa parte no es regulación, es una ponderación de prevalencia del interés legítimo como base jurídica del tratamiento que ha hecho el legislador cuando se aportan esas garantías, que admite prueba en contrario, que admite otras ponderaciones distintas. Y en ese sentido me ha llamado la atención que de alguna manera, aunque no se ha explicado así en el marco de esa normativa, la propia ley chilena tiene una regulación de tratamiento de datos en el ámbito del sector financiero y del sector del crédito y de entidades como Equifax o este tipo de entidades que se dedican a ofrecer información en relación crediticia de terceros. Y el propio legislador en la ley chilena ha incluido una serie de reglas de cómo tienen que funcionar esas entidades como entidades que están adaptadas o que van a cumplir con la normativa de protección de datos. Pues de alguna manera esa ha sido una ponderación de ese, porque la base jurídica no es la norma, es el interés legítimo de esas entidades. Pues esos elementos de garantía que ha tomado en cuenta el legislador chileno pueden servir de modelo en ese sentido. Y en particular, yo haría hincapié en dos aspectos en lo que se refiere al interés legítimo. Un primer punto de partida para que el interés legítimo pueda resultar prevalente sobre los derechos de las personas es la transparencia. Toda la información que se vaya a facilitar a las personas sobre esos tratamientos que se apoyan en el interés legítimo, con qué finalidades, por parte de qué responsables, con qué tipología de datos. La transparencia es esencial.
Y en la ponderación del interés legítimo hay que garantizar, entre otros aspectos, ya digo, que puede acudirse a las orientaciones, por ejemplo, que ha hecho la Agencia Española de Protección de Datos en esta materia, pero hay que apoyarse en la transparencia, hay que garantizar los derechos. Y uno de los derechos más importantes en relación con la posibilidad de que el interés legítimo como base jurídica de tratamiento sin consentimiento prevalezca es una correcta articulación de un derecho de oposición claro. Yo tengo este interés legítimo, he hecho esta ponderación, se lo estoy contando a usted, tiene todas estas medidas y tiene una posibilidad también, oponerse a este tratamiento o con las consecuencias que puedan derivarse lógicamente del mismo, pues a lo mejor de no poder utilizar ese servicio. Pero de los derechos de protección de datos, el derecho de oposición es uno de los elementos críticos nucleares para hacer la ponderación en la posible prevalencia del interés legítimo. Excelente. Oigan, yo iba a Por lo terminar. demás, muchas Sí. gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Jesús, íbamos a cerrar, pero es que una pregunta que la voy a dejar abierta para ambos, que aquí Cristian Rojas dice, muy atingente a nosotros, además, dice, nuestra empresa, su casa matriz es de España. Estamos bajo el marco del GDPR. ¿Esto es suficiente para cubrir la ley chilena o necesitamos homologar, agregar, incorporar acciones adicionales? Pues si me lo Pues permitís, sí, venga, sí, sí, Gracias. Jesús. adelante. No, no, adelante, adelante. Yo me lanzo directamente al ruedo. Nosotros, con todo el equipo de Chile que está también aquí presente, estamos trabajando desde hace ya casi 2, 3 años, Trini, creo, con un proyecto análogo en el que la empresa matriz está en España, con entidades a lo largo de todo el globo, y en el caso de otros territorios, lo que se está haciendo es casa matriz GDPR. Territorios de LATAM, en este caso Chile, lo que se hizo es traemos GDPR, pero tenemos en cuenta las especificaciones que hay en normativa local. Es decir, en todo lo que sea común y análogo, aplicamos lo que viene de matriz. En lo que sea específico de local, se mete una leyenda, un anexo, algo específico para lo que es el cumplimiento de los requisitos específicos de la normativa chilena. En estos supuestos, la verdad es que el trabajo que venimos haciendo desde España y Chile en este tipo de proyectos yo creo que es muy importante y aprovechamos también toda la experiencia que hay en España con respecto a lo que es el GDPR a la hora de aplicar todo esto. Creo, Cristian, que he podido responder a tu pregunta, pero lo que necesites, por favor, contáctanos porque tenemos muchísima experiencia justo en ese tipo de supuestos. Y yo sobre este tema suscribo lo mismo. La entidad responsable de la Unión Europea tiene que cumplir el reglamento de protección de datos, pero tiene que adaptarse a la normativa nacional de los terceros países en donde estén sus filiales y donde pueda haber o habrá evidentemente interconexión, comunicaciones de datos entre unos y otros. Y se puede encontrar con que el reglamento general de protección de datos en ocasiones sea más exigente y eso puede servir de plus o de facilitar un plus de cumplimiento si se quiere ir a ese plus y si no, pues modular la metodología de cumplimiento que venga desde la matriz europea o reutilizarlo puesto que está estandarizado y a lo mejor esto es más sencillo o menos costoso dentro de la organización. Pero eso es una decisión empresarial. Pero también se puede encontrar con que haya requisitos más rigurosos en una legislación nacional y, por tanto, tenga que adaptarse para esos tratamientos al entorno de esa legislación nacional. Y en la ley chilena hay algunos aspectos que son particularmente rigurosos en este ámbito, sin que vaya yo a mencionar los que a mí me parecen. Muchísimas gracias entonces por sus excelentes respuestas. Ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos por conectarse, por la gran convocatoria, por las preguntas interesantes. Probablemente estemos haciendo más de estos conversatorios, así que felices de vernos en un próximo webinar. Muy buenos días, que estén bien. Chao. Muchas gracias, Gracias a María Jesús, Jesús. todos. gracias María. Estamos Muchas viendo. gracias.